Hola, hola mis amigos agrotubers. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de siembra en el cultivo de aguacate. Vamos a ver cuáles existen y cuáles te sirven a ti según lo que veamos en este video. Debes estar muy atento ya que los sistemas de siembra son diferentes y cada uno se adapta a las condiciones de terreno, economía y materiales vegetales que nosotros tenemos. Bueno amigos, antes de arrancar tenemos dos misiones. La primera misión es que nosotros tenemos que revisar en los videos pasados cuando hablamos de los factores formadores del suelo para poder entender todo lo que vamos a decir de aquí en adelante. Así que si no lo has hecho, por favor revisa en el curso los videos anteriores donde hablamos de la formación del suelo y de la determinación de factores de siembra para un cultivo que nos ayudará a entender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La segunda misión que tenemos es que necesitamos que te unas a nuestros canales para poder que recibas todo nuestro contenido de manera gratuita. Sabemos que estás aquí en YouTube, pero dentro de los comentarios, de la caja de comentarios, te voy a dejar las redes sociales de nosotros. Entonces lo único que tienes que hacer tú es darle clic, ingresar y suscribirte. Así de sencillo. Bueno, vamos a hablar de los sistemas de siembra, las metodologías de siembra que nosotros tenemos dentro del cultivo de aguacate. Vamos a hablar de que este es el primer foco de locura del agricultor, porque el agricultor siempre tiende a preguntarle a sus vecinos, a su agrónomo de confianza, a sus amigos, cómo debe sembrar, y cada uno tiene una opinión diferente. Por eso lo llamo el primer foco de locura del agricultor. Que un hueco grande, que un hueco pequeño, que un hueco alto, que en caballones. Entonces les voy a explicar acá cómo vienen los sistemas de siembra y cómo lo pueden hacer ustedes. Los sistemas de siembra han tenido una evolución con los años. Ojo, que esto es muy importante porque según la tecnología que ustedes vayan a adoptar, pues viene también un sistema de siembra. Ustedes deben elegir un sistema que venga según la tecnificación que ustedes le van a poner en su cultivo. Hablemos entonces de algo que pasó en los años 60. Al principio de los años 60 se hicieron unos ensayos en cultivos de cítricos en California, donde se sembraron árboles de diferentes distancias de siembra, algunos a 1 por 1, otros a 1 metro por 2 metros, otros a 1 metro por 3 metros, y tras el paso de los años determinaron que las distancias de siembra muy juntas pues afectaban a los cultivos, por lo cual dentro de esas distancias de siembra iban eliminando unos árboles de la mitad, y ese 1 metro por 1 metro o 1 metro por 2 metros se comenzó a espaciar hasta llegar a una distancia de siembra de 7 por 7, 7 metros de largo por 7 metros de ancho. Eso nos da 204 árboles en una hectárea. Este es el sistema original de siembra de frutales que nos llegó a Sudamérica, y es el sistema pues más usado todavía por las personas que digamos no han entrado en una tecnificación. Aquellos que ya han mejorado su tecnificación han pasado a sembrar a 7 por 6 metros, 6 por 6 metros, 5 metros por 6 metros. En mi caso yo he sembrado a 3 metros y medio por 3 metros y medio, pues con unos niveles de tecnificación muy altos. Se podría llegar a sembrar a 2.5 metros por 2.5 metros, pero necesitaríamos un poder económico muy alto para poder llegar a hacer este tipo de siembras. Entonces hablemos aproximadamente de 1965, donde nosotros realizábamos unas siembras en el suelo. Básicamente era arrojar la semilla al suelo y la semilla nacía, ¿cierto? Entonces se sembraban los árboles así. Este tipo de árboles generalmente de 100 que sembrábamos se moría uno, o sea que tenemos un 1% de muertes. Este tipo de árboles son unos árboles gigantescos, muy grandes, que no tenían manejo porque no teníamos nuestra ideología del manejo de podas. Entonces son unos árboles que están produciendo por hectárea 10-12 toneladas de aguacate, si estamos hablando por ejemplo en el caso de aguacate Hass. Acá tenemos pues un ejemplo de estos tipos de árboles, unos árboles gigantescos que estaban ahí cuando los abuelos de nosotros eran jóvenes,
o nuestros abuelos fueron los quienes lo sembraron. Ahí entramos nosotros en nuestro primer cambio, hacia 1967, que en Sudamérica ingresó algo que se llama la Revolución Verde, que fue algo que se inició en la Segunda Guerra Mundial, pero que en Latinoamérica llegó hacia 1967, 1970, donde nos comenzaron a hablar de los patógenos y los insectos, las plagas y las enfermedades, aquello que nos hacía mal dentro del cultivo. Entonces ahí se tomó la decisión de generar el primer cambio, donde ya la semilla no la poníamos sobre el suelo, sino que tomábamos una decisión de siembra más profunda para evitar daños en la siembra. Entonces con el machete o con un asadón o con alguna herramienta se generaba un hueco de no más 10 centímetros, 20 centímetros de profundidad, y en este hueco se ingresaba la semilla. Acá les estoy dando un ejemplo, algo que hicimos en el 2010 en Bogotá, donde hicimos unas siembras con semillas a una profundidad de no más de 5 centímetros. Esta metodología ya causó un poco más de muertes, un 2% más de muertes, porque se comenzaron a generar pues los encharcamientos. Se supone que la hicimos pues para mejorar el tema de patógenos, de que los grillitos o otros insectos no nos mordieran los árboles al momento de siembra, pero pues bueno, aumentó un poco el número de muertes, pero ya nos aumentó en la cantidad de producción por hectárea. Nosotros estamos hablando que aquí producimos unas 12, 14 toneladas de aguacates, si hablamos de aguacatejas, y hablamos de unas 17, 18 toneladas si hablamos de aguacates antillanos. Son árboles también de 70 años de vida o más, y su rendimiento de siembra, ojo, aquí decae, porque si nosotros hablábamos de que al poner la semilla sobre el subsuelo sembrábamos 2000 árboles o más, pues acá al tener que hacer el hueco, sembrarlo, bajábamos un poquito más nuestro sistema de siembra. Entonces hablamos de unos 1500 árboles que se podían sembrar en un día un trabajador. Bueno, aquí ya vamos a entrar en una etapa muy importante que fue los años 70-80. Hablemos de 1975 en Colombia y en parte de Sudamérica, donde se nos ingresó un concepto llamado el sistema de bolsas, que viene tomado de las metodologías de café, donde nos decían que ya la planta no debía ser sembrada directamente en campo, porque había patógenos, insectos, plagas, enfermedades, fisiopatías que nos podían atacar el cultivo ahí. Entonces que durante un lapso de tiempo no mayor a 6 meses podíamos tener nuestras semillas dentro de una bolsa, cuidar nuestro sistema radicular de la mejor manera y traspasar a campo, ya en nuestro sitio definitivo, una planta mucho más vigorosa. Con esta modificación cambiamos el tipo de huecos, entonces ya comenzamos nosotros a hacer unos huecos más amplios. Los huecos que se hicieron en ese entonces eran de 40 centímetros por 40 centímetros y unos 60 centímetros de profundidad. Recordemos que las bolsas en esa época eran bolsas de 40 centímetros, 20 centímetros a lo mucho. Las producciones acá se frenaron un poquito. En el caso de variedades guatemaltecas estamos produciendo 13, 15 toneladas por hectárea, que es un poquito más sobre lo que veníamos viendo. En el caso de aguacates antillanos, Papelillos, Lorena, Trap, estamos hablando de que ya nos subimos a 18 y 19 toneladas por hectárea. Ya se nos estaban muriendo un poco más de árboles, un 10 a un 20% de árboles que se estaban muriendo en la siembra. Entonces nosotros ya teníamos que pensar en un 10-20% de árboles en cuanto a resiembra. Y como les venía indicando, este es un sistema que fue copiado de la metodología del café, porque el café fue de los primeros cultivos que comenzó a adoptar el tema de las bolsas. Ya un trabajador, pues para realizar los huecos, para realizar los trazos y para hacer las siembras, pues le rendía mucho menos, y estamos hablando de que un trabajador se estaba sembrando 300 árboles en un día. Otros puntos que nosotros tenemos que ver en el sistema de bolsas, que se creó para aquellas plantas que se les dañaba mucho la raíz, para evitar daños y evaluar los niveles radiculares de una manera más fácil, tener un ambiente más controlado, evitar daños, para tener plantas más vigorosas en campo y para tener producción más pareja. Ahora ustedes dirán, no, pero es que mire que nosotros al sembrar en bolsa versus sembrar en campo, pues tenemos más mortandad. Sí, porque en ese entonces no teníamos las metodologías que se tienen hoy en día. Hoy en día un sistema de bolsa es mucho más efectivo que el sistema de siembra en campo. Avancemos un poco más en el tiempo, entremos ahora a los años 80, donde nosotros también
todavía teníamos este sistema de bolsa, pero nos adaptamos a que los árboles eran unos árboles mucho más grandes y nuestra conciencia dijo pues que si tenían un sistema radicular muy amplio no podíamos sembrarlo en un hueco pequeño. Entonces cambiamos el sistema de huecos. Ese sistema de huecos pasó a ser un hueco más amplio para la facilidad de la expansión radicular, como les venía diciendo, y un pisado alrededor del hueco de la arena, la tierra que quedaba libre por parte del trabajador. Generalmente lo hacía con los pies. Esto nos llevó a que lleváramos unas producciones de 15 y 16 toneladas por hectárea en cuanto a producciones de aguacate Hass, unas 19-20 toneladas en cuanto a producciones de aguacates antillanos. Nuestra mortandad en ese inicio fue del 15%. ¿Por qué? Porque los huecos amplios se encharcan con mucha más facilidad, y en ese entonces, no estoy hablando ahora. Entonces, como se encharcaban más, no lo sabíamos, pues los árboles terminaban sufriendo por asfixia radicular por agua. Nuestro rendimiento de siembra, obviamente, al tener que hacer unos huecos más amplios, que eran de 80 por 80 centímetros y unos 50 centímetros de profundidad, eran 100 árboles en un día. Para que ustedes tengan en cuenta, si van a utilizar este tipo de sistema en su cultivo, pues ya saben que un trabajador siembra 100 arbolitos de estos así. Este sistema de siembra, digamos que ahorita al año 2024 todavía se mantiene, porque es ese sistema de siembra que a los agricultores de hoy en día fue el que le enseñó el abuelo o el papá. Entonces esa tradición, esa cultura, ese traspaso generacional todavía se mantiene, y todavía yo puedo decir que un 50-60% de los agricultores en Colombia manejan este sistema de siembra. Déjeme decirle a ese 50-60% que ya tenemos otras metodologías. Bueno, avancemos en el lapso de tiempo y avancemos de los años 80 al año 2000. Pasemos por los años 90 porque ahí no tuvimos nosotros ninguna metodología nueva de siembra. Hacia el 2005 a Colombia llegó una idea original que fue creada en Brasil, muy implementada en la zona del eje cafetero en Colombia, sobre todo en un municipio que se llama Belén de Umbría. En 2005 entonces hicimos un pequeño retroceso al sistema de huecos. Volvimos al ejercicio de realizar un hueco de 30 centímetros por 30 centímetros y 70 centímetros de profundidad. Es decir, ya no estábamos buscando la expansión horizontal, sino más bien la expansión vertical. Y lo que nosotros estamos buscando era que no existieran cámaras de aire. Por tanto, ese hueco de 30 por 30 por 70, después de ponerle el árbol, le realizábamos un super pisado, un mega pisado. Pisábamos y pisábamos y pisábamos y pisábamos los árboles. Ahí nosotros redujimos la cantidad de muertes que teníamos por cada 100 árboles, digamos un 2% apenas de árboles muertos. Nuestra producción disminuyó un poco, bajamos a árboles de 16-17 toneladas por hectárea, pero nuestro rendimiento de siembra fue el más afectado. Digamos que pasamos de esos 100 árboles que teníamos en cultivos muy grandes a sembrar entre 15 y 20 árboles. ¿Por qué? Porque para los agricultores que comenzaron a entrar en esta metodología era mucho mejor realizar una muy buena siembra y que el árbol no se muriera en un futuro, a hacer una siembra rápida y que se muriera. Digamos que este es un punto muy álgido, porque yo puedo decirle que de los predios, de las fincas, de las granjas que han declinado en el manejo de aguacate, que han terminado vendiéndolas o cambiando de cultivo, ha sido por el sistema de siembra. Y si usted siembra un árbol bien sembrado, él no tiene por qué morirse. Hacia el año 2010, entre 2010 y 2015, en Colombia ingresó una metodología que venía de cítricos de España, donde volvíamos a este ejercicio de hueco pequeño de 40 por 40 por 70, pero, o sea, es decir, hacíamos la misma siembra, pero adicional a esto no estábamos sembrando a nivel de suelo, sino que estábamos generando un morro, un montículo de terreno para que no se inundaran los árboles. Nuevamente tuvimos un 2% de muertes. Nuestra producción volvió y subió de 17 a 18 toneladas. Si hablamos de los cultivos de
antillanos ya estamos hablando nosotros de 24 o 25 toneladas por hectárea. Podemos estar hablando entre 20 y 30 árboles sembrados por día con esta metodología. Acá tenemos pues un ejemplo donde tenemos un cultivo sembrado con la metodología de Morrito. También este sistema, pues como les digo, viene de cítricos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cultivos que vienen sembrados con cítricos, que es muy utilizada. Aquí, muchachos, acá tenemos un cuello de botella, donde las personas que siembran con este sistema ya están trabajando con tecnología. Ya son personas que tienen sistemas de riego, fumiductos, sistemas de aportes nutricionales a través de canales de riego, o ya sea cintas de riego, goteros. Las fumigaciones van por parte de un ingeniero agrónomo. ¿Qué pasa cuando un agricultor normal utiliza este sistema de siembra y no lo tecnifica? Los árboles aproximadamente al año se comienzan a poner de color pálido, a perder coloración, a volverse amarillentos y se mueren. Entonces, aquellas personas que decidan utilizar este sistema de siembra tienen que tecnificarse, tienen que trabajar el análisis de suelos, tienen que hacer los aportes nutricionales óptimos y hacer los aportes líquidos para que el cultivo se sostenga. Acá quiero que hagamos una pausa y les muestro pues algo que nosotros venimos haciendo, y es estar sembrando en unos montículos muy altos, y esos montículos los estamos trabajando con un hidrogel. No, ojo, que no es hidroretenedor que se utiliza para hacer siembra, sino que este es un hidrogel, unas láminas, unas cápsulas que se utilizan para generar fertilización específicamente. Y nosotros pues estamos haciendo unos aportes grandes, buscando hacer 2 fertilizaciones en el año en los cultivos. Aquí pues les estoy mostrando las fotos, cómo va nuestro ensayo. Yo espero que hacia el año 2025 ya pueda estar mostrándoles en un video si nos funcionó o no nos funcionó. De eso se trata. Este ejercicio, este ensayo lo hicimos gracias a los aportes que ustedes nos están haciendo en la página de Patreon, o los aportes que nos pueden hacer aquí a través de la página de YouTube. Y como les hemos dicho, puede ser $1. Si hablo en pesos colombianos, pueden ser 5.000 pesos. Nosotros lo que hacemos es que ahorramos ese dinero, y cuando ya tenemos lo suficiente, pues compramos los materiales y hacemos los ensayos. Los ensayos tampoco nos los inventamos nosotros, hablamos con personas del medio, y ustedes también, agricultores, nos dan las ideas para nosotros llevar esto a cabo. Así que si usted tiene buen corazón y nos quiere ayudar, acá le dejamos los links donde nos puede colaborar. Como les digo, con $1 hasta $1.000. No nos enojamos si nos ponen toda esa cantidad de dinero. Bueno, ya este sistema que nosotros teníamos con morro, con montículos, han existido variaciones, que podemos estar hablando que un 5% de Colombia lo tiene. Es un sistema que se utilizó mucho en Chile por las condiciones que tiene Chile, y que se devolvió hacia el norte de Sudamérica. Estamos hablando de que en Ecuador, Colombia, Venezuela tenemos algunos cultivos sembrados con montículos, pero las condiciones de terreno que nosotros manejamos son diferentes a las de Chile. Por tal momento, este sistema de montículos muy altos, con caballones muy altos, lo que están generando es muertes de los árboles a los 4 o 5 años. Entonces pónganse a pensar ustedes, si 4 o 5 años ustedes haciendo inversiones en los cultivos, pues para que los árboles se les mueran. He conocido cultivos de esos pues que han llevado los árboles hasta los 10 años, pero no tienen la producción tan alta como sistemas anteriores. Entonces piensen ustedes qué sistema les sirve de los que les hemos mencionado, y pues, hasta el momento cuál pueden adaptar. Bueno, y acá entra un poco también el tema de los ensayos y lo que hemos realizado nosotros en Mundo Frutales Asesorías. Hacia 2007, en la Universidad de Caldas, evaluábamos por qué las producciones en Colombia llegaban a 15 toneladas promedio y en otros países llegaban a 50 toneladas por hectárea, según los reportes que nos dábamos. ¿Qué estaba haciendo mal Colombia? ¿Qué estaba haciendo mal con los árboles? Lo que nos llevó a desglosar pues el conocimiento. Ya la tecnología, los tipos de análisis de suelo, las bases de datos que hay en el mercado, pues nos comenzaron a arrojar unos datos. Entonces nosotros comenzamos a identificar con más exactitud qué tipo de suelos teníamos. ¿Se acuerdan? Al principio del video le dije que miraran los tipos de suelos que nosotros teníamos en los videos anteriores. Pues bueno, aquí nosotros utilizamos eso, miramos la cantidad de arcillas, limos, arenas, gravas que tienen los cultivos colombianos,
y en base a eso evaluamos la retención, por ejemplo, de silicio, potasio, fósforo que estos tipos de suelos tienen, y nosotros diseñamos un sistema de siembra en base al tipo de suelo que tiene Colombia. Para que ustedes, bueno, Colombia, Ecuador, Venezuela, parte de Panamá. Quiero que miren esta foto. Esta foto es un vivo reflejo de lo que nosotros encontramos en Colombia. Nosotros tenemos una capa, la más alta, que está de color negro a cafezoso. Es una capa suelta, generalmente es una capa derivada de cenizas volcánicas, es una capa de suelo joven, que tiene una expansión en raíces muy bien, pero esas capas no superan los 40-50 centímetros. Debajo de esa capa, con seguridad, tenemos arcillas, que es esta línea naranja amarillosa que nosotros estamos viendo acá, o mezclas limosas en algunos casos. Entonces estas arcillas pues ya nos generan una retención de humedad diferente a la que nos está generando el tipo de suelo negro, el tipo de suelo arenoso que tenemos antes. Entonces a nosotros nos tocaba hacer un diseño de siembra pensando en estas capas diferentes. Entonces nosotros nos pusimos a evaluar qué era lo que necesitaba el tipo de hueco que vamos a realizar. A partir de ahí evaluamos la planta, cómo es la estructura radicular de la planta de aguacate. Entonces en ese caso nosotros pues sembramos unas 200 semillas y evaluamos todo el sistema radicular durante 10 días y encontramos la generalidad de que el sistema radicular de la planta de aguacate es un sistema radicular donde acá podemos subdividir la planta en dos partes. Primero está nuestra raíz principal, nuestra raíz pivotante, que es aquella que va a penetrar dentro de la arcilla, y luego tenemos nuestras raíces secundarias que están en la parte alta, que van a estar dentro de el tipo de suelo arenoso que nosotros tenemos en nuestro predio. Entonces eso nos llevaba a nosotros, a pesar de que obviamente necesitábamos un sistema de siembra que incluyera la parte A de la raíz pivotante y la parte B de las raíces secundarias. El tercer punto que nosotros evaluamos era el tema de la humedad y los distintos tipos de humedad. Aquí podemos ver una foto que utilizamos nosotros extraída de los libros, donde tenemos en los suelos arenosos cómo se filtra el agua en los suelos normales y en los suelos arcillosos. Si ustedes ven, en un suelo arenoso el agua filtra mucho más perpendicularmente que en un suelo arcilloso, donde el agua se retiene. Entonces nosotros necesitábamos adaptar todo esto, y así fue que nosotros hicimos un sistema de siembra en Mundo Frutales Asesoría que permitía que los primeros 50 centímetros absorbieran nutrientes y el restante permitiera el anclaje y la absorción de agua. Acá debemos tener en cuenta lo siguiente: en los primeros 50 centímetros la planta absorbe el 90% de nutrientes y un 10% de agua. Y en la parte final, en la parte más baja, en la raíz pivotante, se invierte estos números. Es decir, absorbe el 90% de agua y un 10% de nutrientes. Es decir, que nuestros nutrientes tienen que estar sobre los primeros 60 centímetros, 50 centímetros del suelo. Entonces, entre 2010 y 2015 nosotros realizamos un sistema de siembra en Mundo Frutales Asesoría, al cual nosotros llamamos en forma de camisa, donde nosotros realizábamos un hueco de 50 centímetros por 50 centímetros y 30 centímetros de profundidad. Es una capa muy pequeña. En la mitad de ese hueco realizamos un segundo hueco, que es de 20 centímetros por 20 centímetros y 30 o 40 centímetros de profundidad. Acá está un poco más explicado, me disculpan los gráficos, pero pues lo hicimos para que fuera un poco más didáctico. Tenemos nuestro primer hueco que les explicaba, era un hueco de 50 por 50 por 30 centímetros de profundidad, y en el medio hacíamos un segundo hueco. Ese segundo hueco tiene 20 centímetros por 20 centímetros y entre 40 centímetros de profundidad, ¿cierto? Ahí ingresábamos nosotros nuestra planta y sembrábamos, pisábamos muy bien. En la parte baja no es necesario pisar bien, no es necesario pisar duro, y en la parte alta sí necesitamos hacer un pisón fuertecito. Finalmente sembrábamos con morro.
Para poder hacer y medir las distancias de siembra de la planta, pues hay que medir el tamaño de la bolsa. Por ejemplo, si yo tengo una bolsa de 50 centímetros, nuestro primer hueco va a ser de 20 centímetros, el segundo hueco va a ser de otros 20 centímetros y 10 centímetros van a sobresalir sobre el suelo, y esos son los que tapamos con el morrito o con el montículo. Acá está pues nuestro primer ensayo, que hicimos unos huecos pues bastante amplios. Después, con el paso del tiempo, ya realizamos unas modificaciones, hicimos los huecos internos mucho más pequeños, y las pruebas piloto las realizamos en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, donde pues aquí pueden ver usted el cultivo sembrado. Y esta foto es del cultivo unos años después. Tenemos unos datos ahí que el pisado es medio fuerte, nuestra muerte es del 1%. Subimos las producciones de aguacate de 18 a 19 toneladas por hectárea y estamos sembrando aproximadamente unos 50 árboles por trabajador al día. Así pues, amigos, ahí tienen ustedes la evolución de los sistemas de siembra en los cultivos de aguacate, lauráceas o palta, como lo llaman en otro lado. Ya ustedes escogen, según el terreno que ustedes tengan, la metodología y las condiciones que ustedes tengan, cuál pueden sembrar y cómo lo deben sembrar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribir acá en la caja de comentarios. Nos ponen su comentario, nos dicen: mire, me hace falta esto, o estuviste mal en esto, o estuviste muy bien en esto. Es muy importante que ustedes lo hagan. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.